Hola David, ¿cómo estás? Bien, Carlos, ¿cómo estás Gracias tú? por la conversación. Siempre es un gusto conversar contigo. Cuéntame, ¿cómo nació el texto de los cuatro letras y por qué llamarlo así? Aunque yo ya he visto la obra y es muy interesante, cuenta para el público que todavía no ha podido verla. Este, la verdad es que lo primero que se me vino fue el título. Eh, y creo que se debe a... Tenía ganas de rendir un homenaje, un tributo, reflexionar, no sé, sobre mi proceso formativo en las humanidades y lo valioso que por lo menos para mí fue tener 2 años de estudios generales letras en la universidad. Creo que además lo hice como a los 19 años, si no me equivoco, entonces no fue la típica que saliendo del colegio te fuiste, sino ya tenía, es más, ya hacía teatro en ese momento. El teatro me permitía pagarme el gusto de la universidad, en parte. Entonces, para mí fueron 2 años muy intensos. Fueron tan intensos y tan intensos en aprendizaje, no solamente en vida, porque obviamente entre los 19 y los 21 hay muchas cosas que te pasan. Además, era una época que el país estaba muy movido. Yo hice estudios generales letras entre el 96 y 98. Años bien movidos, universitariamente también. Sino en eso que te decía, en la profundidad de las humanidades. Tanto así que cuando entré a la facultad, extrañé mucho estudios generales letras. Sentía que no sentía la misma profundidad, la misma amplitud en el abanico de nociones y de puntos de vista. Entonces eso. Entonces me imaginé 4 amigos que habían estudiado en letras, que se conocían ahí, que habían formado esa unión de amistad entre ellos. Y el pase del tiempo, ¿no? De ahí se me ocurrió otra cosa porque fue una cosa que se fue gestando en los años. Creo que, no sé, tal vez en 2018, 2019 ya apareció esta noción de escribir sobre 4 personas que han estudiado en letras. Y se me ocurrió que tal vez se comenzaron a autodenominarse entre ellos los 4 letras porque descubrieron que sus nombres tenían coincidentemente 4 letras, ¿no? Entonces dije, ok, ahí comencé a hacer lista de nombres con 4 letras. Entonces apareció Abel, Olga, Rosa, Hugo, no sé, habían otras opciones, ¿no? Y decir que sean nombres, sino que sea Lalo, Beto, que son nombres de cariños o apócopes de los nombres, sino que sean nombres realmente de 4 letras. Y así, ahí va. Después se me sumó la idea del Scrabble y después se me sumó porque claro, dije, ¿qué los reúne? ¿Qué motivo? El cumpleaños de alguien, la muerte de alguien. Y claro, hay muchas obras. Estoy entrando a un subgénero teatral que es la reunión de los amigos. O sea, hay muchas obras que ahí no hay ninguna novedad. Como te digo, es un tópico de muchas historias. Entonces dije, ¿qué es lo que puede ser que esto tenga un cariz más particular? Entonces ahí se me sumó lo del Scrabble, jugando con letras, y ahí apareció el recuerdo de mi tío Marcelo, que es el hermano de mi madre, Marcelo Sacco, que justo hoy día, que estamos grabando, hoy día se cumplen 10 años de la muerte de mi tío. Estamos 29 de junio. Y él en el año 85, 86, digamos 86 para hacerlo más redondo, eso quiere decir que él tuvo
90, 2000, 30 años viviendo con hemiplegia y afasia, sus 30 años últimos de vida. Y en los 80, 85 yo tendría, pues, no sé, 9 años, 10 años. Y era el tío que tenía vínculo con las artes, le gustaba mucho la pintura, le gustaba... Y yo en ese entonces dibujaba, básicamente si me preguntabas a los 10 años qué cosa iba a hacer yo de grande, probablemente hubiese hecho dibujo, hacía cómics, hacía caricaturas, dibujos. Y mi tío era una persona que cada vez, con sus limitaciones de lenguaje, me pedía que le muestre los dibujos. Inclusive a veces estábamos en una fiesta de adultos en mi casa y mi tío me llamaba y me decía que trajera de mi cuarto y se sentaba conmigo a ver mis dibujos. Y me acordé de sus limitaciones. Dije, tal vez uno de ellos ha tenido lo que le pasó a mi tío. Inexplicablemente, porque nunca nos quedó claro, por lo menos para mí, qué le pasó, ¿no? Porque vivía solo y estaba... Entonces dije, ahí y me acordé de su afasia y dije, ahí jalando un poquito, porque no es que mi tío solo pudiera hacer 2 sílabas, a veces con mucho esfuerzo podía decir palabras más elaboradas, podía llegar, carajo, hasta coche su madre, podía haber dicho, con mucho esfuerzo, pero dije, tal vez Abel sí puede jugar solamente con dos fonemas. Entonces dije 4 letras, entonces ahí comencé a configurar todo. Entonces fue una obra. Eso ya lo tenía claro y a partir de eso digo, ya, me siento a escribir. Y eso ha sido más o menos en noviembre del anteaño pasado. O sea, he tenido como un proceso de escritura de unos 18 meses más o menos. Me fue difícil, por la concentración que requiere escribir y la disciplina, aunque sí todas las noches me sentaba, aunque sea un rato a releer, aunque sea a releer, pero ahí me di cuenta que había un tema más que yo quería tocar, que probablemente no lo hubiese hecho si lo hubiese escrito inmediatamente en el 2019. Este año yo cumplo 50. Y antes de hablar de cualquier crisis de mediana edad, dije, quiero reactualizar mis nociones. Dije, voy a confrontarme a mis personajes y a mí, de poner palabras de 4 letras que en un momento, cuando era joven, significaban algo, y ver ahora, 30 años después, qué significa ahora la palabra vida, amor, sexo, cine, no sé, distintas palabras. Claro, porque la noción va cambiando. Entonces, de alguna manera, era mi forma de hacer, porque no quería hacer una obra de melancolía, o sea, del pasado y los recuerdos de cuando yo estaba en la universidad, porque hay muy poco de eso en la obra, sino más bien es cómo hemos cambiado y cómo las palabras ahora significan otra cosa y cómo ahora puede aparecer en el tablero una palabra como hije, ¿no? Y eso que nos produce ahora. Entonces eso, era como una reactualización de mi propio lenguaje y de mis propios significados. Bien, el actor que había convocado para hacer Manolo falló justo antes de empezar a ensayar. No es que falló, sino le salió una oportunidad laboral muy, muy bacán y yo mismo dije, oye, chápala. Y me quedé sin protagonista y más o menos mi elenco y mi entorno me dijo, hazlo tú. Acá me engañé, dije, voy a escribir, voy a hacer... Es que, a ver, sentía que si voy a tocar un tema, aunque el tema no es la discapacidad, pero si voy a mostrar esa minoría, dije, claro, en vez de explicarle a un actor y pedirle a un actor que investigue, que haga trabajo de campo y que sea muy justo, porque además como es la obra pretende tener humor, entonces dije, no quiero que el humor radique en una mirada de burla o mofa o tomadura de pelo sobre las limitaciones del propio Abel. Sentía que por respeto a la propia memoria de mi tío, que no es que sea el personaje de mi tío, pero estaba basado conductualmente en él, dije, lo conozco tanto que creo que puedo hacer justo.
Claro, también me podrían preguntar, oye David, pero tal vez era la oportunidad para darle ese personaje a una persona que tal vez sí tiene algún tipo de discapacidad y no puede actuar en otra cosa, ¿no? Pero los que han visto la obra sí hay pases de tiempo y hay juegos en que Abel por momentos no tiene la discapacidad. Entonces eso, sentía que por una cuestión de cuidado me correspondía hacerlo. Y dije, mira, el personaje, la obra tiene seis escenas, en 4 de las primeras 4 no sale, en el montaje estoy de espaldas escuchando la obra. Y en la escena 6, básicamente muchas de las escenas estoy viendo. O sea, gran parte de Abel es mirar y tratar de entender lo que está pasando. Entonces, veo mucho el trabajo de mis compañeros desde adentro. De hecho, me ha sido más fácil dirigir esta que lo que nos faltaba, porque esta sí pensé en cómo podía dirigirla desde adentro y crear un libreto. Igual, tampoco me confié y tengo una extraordinaria asistente de dirección que es Micaela Mercado, que no solamente es directora, ha estudiado artes escénicas, sino que además es actriz. Que muchas veces ella ha hecho no la función, pero el ensayo lo hacía ella, y no es que me reemplazaba o lo hacía así nomás, lo hacía yo para poder ver a todos mis compañeros y teníamos ese trabajo que en verdad mis actores han sido muy generosos porque probablemente han trabajado el triple, porque a veces pasaban la escena para mí, como para plantearla desde adentro, después la volvíamos a pasar para que yo la vea y después ya para hacerla con todo. Entonces muchas veces han trabajado el triple. Y estando ya tú como Abel, ¿surgió la idea de que Almudena sea tu hija en la ficción también? No, eso sí fue posterior. Porque si te pones a pensar que la vengo creando desde el 2016, Almudena era... 2010. Mira, lo que pasa es que cuando yo estaba con Yesto que el otro, en el Cinematógrafo de Barranco, que ahora es la compañía de teatro físico, yo hice Humedad ahí y mi siguiente plan era, mientras íbamos a hacer Humedad, yo iba a escribir la obra y era uno de los siguientes proyectos. Entonces, en ese momento, Almudena tenía... O sea, estamos hablando de 2019, 2020. O sea, Almudena tendría 6 años menos, o sea, tendría 11. Pero sí ha sido una consultora importante. Justamente en esa misma época yo dirigí una obra que se llamaba Cállate Copperfield, que escribió Federico Abril, que tuvimos muy poquitas funciones porque nos cayó la pandemia. Lo hicimos con el Teatro Británico, era una producción del Teatro Británico, una obra orientada, fue una obra que creamos para público adolescente expresamente. Entonces, esa obra, Almudena, que tenía 11 años, fue mi principal consultora, porque dije, quiero que le guste a ella, porque ella ya estaba en esa edad que siempre me acompañaba y íbamos a ver teatro, pero ya sentía que no había un teatro para ella. Me decía, ir a ver teatro para niños a veces no me siento ya tan cómoda. Ir al teatro para adultos a veces me aburro un poco, depende de la obra. Y sentía que cuando iba a ver una obra donde había un adolescente, ella no se sentía representada. Sentía que siempre los adolescentes eran insufribles, estaban escritos desde el punto... Exacto, problemático, antipático, estaba escrito desde el punto de vista de adulto. Entonces, cuando he escrito, en estos 18 meses, yo le consultaba muchísimas cosas a Almudena sobre el comportamiento y sobre la dicción, sobre las palabras que usaba para escribir a Ana Valentina. Cuando termino de escribirla, que fue en febrero de este año, que le puse así, fin, dije, acá el libreto ya está cerrado. Obviamente siempre se pueden pulir cositas en los ensayos, pero ya está como para que lo lean los actores que quisiera que estén. Se lo di a leer a Almudena como la última consultora y le gustó.
y me puse a buscar los actores. Todos los que ves en escena fueron mis primeras opciones, gracias a Dios. Yo siempre hasta ahorita lo he cumplido en las 2 obras que he escrito solo. Hay un par de obras que escribí con Federico en Alimón, pero estas, lo que nos faltaba, y estas son mis obras en solitario. Siempre he querido no escribir pensando en actores, porque decía, si después no pueden, o dicen, oye, tengo tal temporada, hagámosla después, voy a comenzar a procrastinarlo para que puedan estar. Entonces, le doy a leer a Almudena, comienzo a buscar a los actores, me dicen que sí, todos ellos, y me pongo a pensar qué actriz. Y claro, muchas de las actrices que se me venían, por lo menos en mi mirada, tienen 21, 23, una que me parecía bacán tenía 25, y dije, a mí secretamente lo que sentía que tenía miedo era que me actúe en la adolescencia. Y yo tenía ganas que Ana Valentina sea adolescente. Lo sea. No me haga la voz o me haga el gesto, ¿me entiendes? Porque si no sentía que ahí podíamos comentar la adolescencia y no representarla literalmente. Y en ese sufrimiento, Almudena me ve y me dice, papá, ¿qué pasa? Y le digo, no encuentro a Ana Valentina, hija. Y le dije, acuérdate, a ver, ayúdame, obras que hayamos visto. Y ahí Almudena me dice, papá, ¿y si lo hago yo? Y mi primer impulso fue decirle no por protección, por temor al nepotismo, un montón de cosas que tienen que ver con temas que ahora les encanta a la gente funar. Pero por otro lado dije, Almudena ha vivido todos los procesos, sabe lo que es ensayar, sabe lo que es... Y también ha estudiado, o sea, no solamente de experiencias en el colegio de actuación, sino en los últimos años me pidió, por ejemplo, hacer un taller de dramaturgia para adolescentes con Rolimo, que es una capa, hizo una muestrita muy bacán, hizo un taller para la cámara con Jimena Lindo en arte y escena, hizo un taller justo en verano, un taller me pidió ella un taller de clown, porque quería vencer ciertos miedos con Fiorella Gambini, que es la vecina, que también es una capa. Entonces dije, ella misma me ha pedido, no la estoy obligando. Le dije, mira, hagamos una lectura, convoquemos al elenco y que ya tengo, juntémonos a leer, a ver cómo te sienten ellos, y veamos cómo nos va. Y de ahí todo ha ido marchando bien, ¿no? Pero sí, no quería que sea una imposición para nada. Varias veces le he dicho a Almudena, si sientes que quieres bajar, me avisas, ¿no? Pero sí, en verdad estoy muy contento porque... Primero porque creo que le da la textura que quiero, de esta naturalidad y no hay ninguna pretensión de actuar, sino de ser y estar y decir. Sino también la veo crecer y eso como padre es la mayor delicia, ¿no? Es lo más importante. Y si en algún momento ella te quiere decir o te dice, papá, quiero continuar porque me gusta esta vida, la apoyarías, lógicamente. Obviamente, ¿cómo no? Ella, a ver, la vocación artística está desde chica. Ella dibuja. Lindo. Y dibuja, y es lo que te decía, me acordaba de mi yo inicial. Yo más bien interrumpí mi vocación de dibujo a los 11 años porque descubro el teatro y descubro que el teatro me ayuda a sociabilizar, porque si no yo iba a ser el ermitaño dibujante, ¿no? O sea, yo era de los que en el recreo dibujaba o leía. Entonces, y el teatro a los 11, y no lo dejé más hasta el día de hoy, me ha permitido la sociabilización. Tal vez es el mismo proceso que está llevando tu hija. Por eso. Entonces, igual ahora ella está estudiando la carrera de animación digital, ¿no? Y eso, vamos a ver. Ahora, estas 2 obras que has escrito agarran, o sea, las vives en 2 momentos distintos de tu vida, ¿no? La primera, Lo que callamos, pasó en el momento en que
le sucedió el ataque infarto. cardíaco, Sí. el infarto, sí. Y digamos que vivías el personaje, por decirlo de alguna forma. Sí. Y hoy estás ya más centrado como director, ha habido una evolución desde ese momento a este. ¿Cómo, y conforme lo que me estás explicando, el proceso de dirección, de manejo de actores, yo me alucino a un David no estricto, pero sí muy persistente con sus actores, que sabes que quiero esto, apóyame, o sea, permisivo pero estricto al mismo tiempo. ¿Cómo te ves tú como director hoy en día? Mira, particularmente en esta obra, mi pedido recurrente con ellos es ayúdenme a comprobar el texto, porque es un texto no comprobado, a diferencia de otras obras que yo hago. No sé, o sea, digamos, cuando dice humedad, decía, este es un textazo, ya se ha hecho, está comprobado, Ajá. funciona, ya se reescribió, entonces yo sé que este es un... Entonces mi pedido siempre hacía, si yo he sido un poco quisquilloso, es traten de decir lo que está, porque quiero ver si lo que está funciona, y si hay que cambiarlo, lo cambiamos, si hay una palabra que te acomoda mejor, lo cambiamos, y lo voy a cambiar acá también, ¿me entiendes? Porque el texto está reconociéndose, se está reaprendiendo y se está reescribiendo ahora escénicamente, ¿no? Pero en general confío mucho en la labor de los actores y en el oficio, ¿no? Para mí lo más importante es el placer en el teatro, ¿no? No la repetición, sino la recreación, ¿no? Hacer que las cosas vuelvan a suceder. No hacer la función de ayer, sino volvamos a hacer a ver cómo sale hoy, ¿no? Y que salga mejor. Pero sí en esta obra, habiendo tanta palabra, tanta letra, hay una tendencia a ciertos monólogos. Uh-huh. Sí debo decir, y me he ampallado yo mismo siendo un poco neurótico con la palabra, con el texto, con lo que he escrito, que no me había pasado ni siquiera en Lo que nos faltaba. Puede ser la edad también. Todos nos volvemos medio neuróticos. Sí, uno corresponde a sus momentos. Hay algo también que se sumó, que las cosas pasan por algo también, porque probablemente si yo hubiese escrito la obra, si hubiese funcionado el plan inicial de escribirla en el 2020, 2021, y no hubiese habido pandemia, a mí la pandemia, yo sé que hay mucha gente que ha volteado la página. Mi esposa Carla dice, pues hay una cosa que tienes con la pandemia que la traes acá, ya olvídate, ¿no? Pero por alguna razón no la puedo olvidar, porque sí me hizo sentirme inútil. Y mi gran miedo fue, ¿de qué me sirve el teatro ahora? Si estoy encerrado, ¿no? Entonces me volqué a escribir un poco, porque dije, tal vez la literatura, la reflexión, por ahí. Y creo que cuando la he escrito ya, he pensado mucho en la discapacidad, más que en la incapacidad, sino el ya no poder hacer algo que hacías. Y es una preocupación. Y es una preocupación ahorita de mi colectivo, por ejemplo, ¿no? Con esto del colegio, ¿qué pasa si te dicen ya no puedes? Claro. ¿Me entiendes? Que tiene que ver con la censura, que tiene que ver con el impedimento, que tiene que ver con... Entonces yo digo, ¿no será que inconscientemente me estoy preparando también, no sé, para lo que pueda venir? Esperemos que no sea... No, pero veo a mis compañeros luchando, veo a la gente crecer con la edad y por ejemplo, no voy a decir nombres, ¿no? Pero gente que dice, oh, mi memoria ya no es igual, no puedo, ¿no? O haber compartido escena todo el año pasado con Carlitos Victoria, que había tenido este accidente en la cervical y literalmente ha reaprendido a caminar, y verlo en esa lucha
es emocionante porque digo, está luchando con una discapacidad, bueno, momentánea felizmente, pero lo es. Entonces, yo siempre he escrito sobre mis miedos, más allá de sobre las cosas que me han pasado. Yo no pienso en el pasado, pienso en el futuro. Es como, ¿qué me pasa si...? Lo que nos faltaba partía también de, ¿qué me pasa si un día no me puedo enfocar en la obra y los sonidos me alteran? Bueno, digamos que te pasó. Exacto. Entonces, y yo creo que esta es una obra sobre eso, ¿qué pasa si pierdo habilidades? ¿Qué pasa si pierdo conexión con la gente, con una capacidad de estar presente y conectado con las otras personas, ¿no? Pero también, yo que le he visto, es una obra en que también podemos pensar en lo que no decimos, en lo que callamos para, entre comillas, no hacer daño. Sí. ¿Cuánto podemos hablar? ¿En qué medida ese amigo merece que le diga toda la verdad? Mira, hay una cosa que puede ser, es una obra que uno dice, oye, te has demorado tanto en escribir 18 meses, pero lo que pasa es que más que escribirlo ha sido más el proceso de reescritura. Y mi reescritura, más que volver a escribir, ha sido borrar. O sea, porque decía, esto es un silencio, esto no se lo dicen, esto se lo callan. Entonces he quitado, y da pena porque habían textos muy bonitos, muy bien redactados. O sea, ya, pero esto lo puedo reemplazar con una mirada. Claro. Oye, no te pases, que no sé qué. A veces los amigos hacen como, y ese es el gesto. Ya entiendes, y el ya. Claro. Y ese ya es, oye, te estás pasando de la raya, claro, caes de la boca, acuérdate que tú también. No sé. Entonces, la cantidad de texto que quedó fuera en aras de ganar un silencio de ganas de una mirada, un gesto, no sabes la cantidad. Por ejemplo, estos momentos en que entramos, que hay dos momentos en la obra que entramos a la cabeza de Abel, y el público entiende lo que quiere decir, era porque, honestamente, yo escribí muchos de los textos de Abel. Porque en algún momento dije, tal vez es interesante que la obra, uno siempre, como un subtítulo, ¿no? Claro. Como que entiendas lo que Abel, diciendo hola, que es en el fondo lo que te quiere decir con todo eso. Pero eso explicar todo. Y eso lo fui quitando, y eso quedó porque dije, estos momentos sí valen oro. Uh-huh. Entonces, mi proceso de reescritura ha sido en eso, en ganar silencio, en decir, esto es obvio, y creo que lo poético es justamente el punto suspensivo, el espacio en blanco en la hoja. El menos es más, ¿no? Sí. Uh-huh. Y eso que hay un montón de más, porque igual hay de verdad... Hay harta letra. Hay harta letra. Y es que es al propósito también, porque yo quería decir, a mí me encantan esas contradicciones, estas personas tan letradas, que se han entrenado en la capacidad una es profesora, puede explicar las cosas. El otro es abogado, que podría encontrar todas las justificaciones del mundo. La otra es lingüista, o sea, te podría explicar el porqué de los silencios, el porqué de las palabras. Entonces, estas personas están altamente calificadas. Abel es audiovisual. Entonces, estas personas que están altamente calificadas y que pueden hablar horas sobre un concepto y filosofar, no tienen, a veces les faltan las palabras para decirse eso que no se atreven. Uh-huh. Entonces es como, a mí me encanta la frase, pues me la decían de chico, cuchillo de palo en casa de herrero, ¿no? Es eso, es ellos que están preparados y podrían encontrar la mejor forma de decirse las cosas, no encontraron en 30 años la forma de decírselo. Y eso pasa mucho en la vida real. Sí. Uh-huh. Sí. Ya para ir terminando, ¿cómo ha ido la temporada, la recepción del público? Hay cantidad infinita, por decirlo de alguna manera, de obras. Sí.
la mayoría de muy poco tiempo, así que a veces se te puede pasar, incluso siendo prensa, Sí, se te puede pasar porque tendrías que no hacer otra cosa nada más que ver obras, Sí, y eso sí, es sí. imposible. Entonces estamos viviendo, a pesar de esta ley en el Congreso y todo eso, de un periodo en donde la gente está haciendo teatro. Sí. Diferentes tipos de teatro, diferentes calidades, diferentes maneras. Sí, es cierto. Y el público puede elegir cuál ver. Pero igual que las letras, a veces podría ser menos es más. Mira, no lo sé. A mí me conmueve el entusiasmo, me conmueve que la gente siga apostando por las cosas que cree. Yo sí siento que estamos en un periodo un poquito maníaco, pero creo que eso evidencia una crisis. Y lo bacán, por lo menos en el arte, que la crisis no nos aplaste, sino al contrario, nos pone como, ¿no? En alerta. En alerta. Y claro, algunos lo que están buscando es levantar fondos, hacer caja y hacer dinero, y está bien, porque también la crisis es económica y es obvio. Y hay gente que también dice, ok, también no me voy a callar. Y tienes a María Maricón, ¿no? Metiéndole el punche, entre otros. Y así. Entonces, hay gente que dice... Entonces, creo que hay una reacción maníaca frente a la crisis, a la posible... Es que... A ver, algo... por lo menos lo tomo así, como una reflexión. Creo que siempre en este país hemos lidiado con la indiferencia, con tener pocos canales donde mostrar nuestro trabajo. La indiferencia al arte, a la ¿no? cultura. Sí, ¿no? Hay como cierta indiferencia y rogar por el espacio y encontrar el huequito para meter la información y siempre estar animando a la gente a vengan, conozcan, etcétera, etcétera. Pero desde hace ya unos 6 años, desde pandemia, con fuerza, yo ya no siento que nos enfrentamos solo a indiferencia, sino a un desprecio. Y eso sí me es nuevo, ¿sabes? Y es doloroso, pero tal vez también nos pone más chúcaros y rebeldes. Porque, claro, en el último lapso de tiempo a las leyes nunca les hemos importado y ha habido 2 leyes que atentan directamente contra, ¿no? Uno era el pago de regalías y el otro tenía que ver ahora con el colegio de artistas. Entonces, espérate. Y eso lo único es, ¿por qué nos están poniendo el ojo? Porque nos desprecian. Porque antes no le interesamos. O sea, no había políticas culturales, ahora hay políticas culturales disfrazadas de política cultural que en verdad es socavar, ¿no? y sembrar división y sobrar. Entonces, nos están empujando a esta famosa batalla cultural que nosotros no hemos emprendido, porque nosotros simplemente venimos haciendo lo que siempre hemos hecho. Y en algún momento han dicho, eso es enemigo, eso es caviar, eso es rojimio, eso es... Y yo, escúchame, pero los temas son los mismos. O sea, entonces acusa a Sófocles de rojo, ¿me entiendes? Y acusa a Shakespeare de rojimio. Aristófanes, todos, ¿me entiendes? Entonces es como porque el arte siempre pone el ojo en lo que nos falta, no en lo que tenemos. Claro. O sea, es como, esto es el status quo y se quiebra y después se descubre que falta algo y después se restabiliza, pero nunca se restablece, nunca se restablece igual, ¿no? Entonces eso me parece nuevo. Entonces, mira, mientras nosotros no caigamos en la trampa y comencemos a despreciarnos entre nosotros, y que comencemos a decir, eso no es teatro, o eso es, ¿me entiendes? No. Que es, creo, lo que están buscando con el colegio, que es como decirle, tú tienes título, tú no, tú mereces, tú no, y siempre nos hemos sentido uno. Entonces,
siento que podemos caer en la trampa de que yo en una entrevista digo, ese musical que están haciendo para ganar plata, ¿no? Y volver a dividir el teatro entre comercial e intelectual, ¿me entiendes? Y volver a eso que era muy ochentero y muy noventero, que yo lo viví cuando empecé a hacer teatro, y tenías que decidir si tú mandabas tu gacetilla de prensa a cultura o espectáculo. Pero decía, sin cultura, yo soy teatro, si lo pongo en cultura van a pensar que mi obra es aburrida y elitista y no sé qué, pero si lo pongo en espectáculo van a pensar que es una cojudez, es una cosa light, y no, es la verdad, dos cosas. Entonces, así nos tenían divididos, y eso se zanjó, y ahora vuelve, pero ahora vuelve desde el desprecio, desde la polarización. Eso es lo que me parece desgastador ahora, amigo, entre lo que me parece precioso que haya una oferta grande, pero yo veo que estamos absolutamente desunidos, todos remando, todos haciendo caletas, promociones 2x1, 15 soles, pero nadie quiere decir lo que no lleno sala. Que es la verdad. ¿Qué es la verdad? Yo tengo 45 butacas y no las lleno. No las lleno, me cuesta un montón. Tengo que hacer un trabajo uno a uno para llenar. No es fácil. Entonces, todos los teatros estamos al 50%, al 30%. Yo dice, no, pero yo fui a ver la obra y no estaba así. Bueno, entre las promociones, invitados, maquillaje y marketing, te hacen la sensación de sold out, pero no es real. Entonces, por ahí creo que va la reflexión. Creo que hay mucho, pero creo que hay mucha cosa que estamos vendiendo un éxito que no es real. Y creo que deberíamos sincerarnos, darnos la mano y decir, oye, tenemos que hacer un trabajo colectivo, porque esas hordas de troles que ahora, ¿me entiendes? Mira, la otra vez le compartí con un colega tuyo, tú lo sabes bien, en el 2016 yo cerré el Teatro Larco, bueno, con Giovanni cerramos el Teatro Larco, cerramos Plan 9. Y fue una noticia. Sí. Salió en prensa, etcétera, etcétera. Y lo único que recibí fue mucho abrazo, mucha contención, mucho buen trabajo, amigos, etcétera, etcétera. Yo estoy casi seguro que si estuviéramos en esa situación el día de hoy, se cerrara un teatro, habría gente que dice, bien hecho, ese teatro rojo, rojimio, caviar, por hacer obras no sé qué, por contratar por argolleros, por no sé qué, bien hecho. Ahora, la mayoría de gente, no sé si la mayoría, pero por lo menos el 50% así de polarizada, habría en redes festejo. Y entonces, digo, nos estamos animalizando tremendamente y estamos al borde de comenzar a odiarnos entre nosotros de nuestra propia tribu. Y eso es lo que creo que hay que evitar. Que hay que evitar. Por lo menos hay que hacer que no todo el mundo estrene el mismo día. Pasa que hay 6 obras que estrenan el mismo día. Ya. Pero escúchame, si pasara eso, no debería haber, hoy estamos estrenando, hoy hagamos una publicidad conjunto, hagamos el impacto. Ciudad, escúchame, ¿cuántos habitantes tiene esta ciudad? Millones. ¿Y cuánto necesitamos el teatro? No necesitamos ni 1000, que nos repartimos entre los 3000, tal vez, entre todos los teatros. Entonces, si pasara eso, deberíamos hacer una publicidad conjunta. Hoy se estrenan tantas obras, unirse a pagar un Facebook y hacer que la gente diga, oye, en esta ciudad se está pasando algo que no me entero. Mira, hay 6 estrenos el mismo día. Vamos, porque la gente quiere novedad, quiere una cosa eventual, quiere entretenimiento, quiere olvidarse, quiere estar donde reviente el cohete. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Pero al contrario, es como, uy, no, qué cagón. Más bien ese es el pensamiento, qué cagón, pone su fecha el mismo día que yo. Yo estrené esta obra en la misma semana, con días de diferencia, que Mateo Chiarella y que Vanessa Vizcarra. Mateo con Las Aves y Vanessa con Las Obras de la Plaza. Y yo puse, no por buena onda, nada, porque me pareció feeling, por el tema de mi obra, Mateo y Vanessa son mis compañeros de universidad. Entonces dije,
qué lindo, yo que ahorita estoy con el feeling de la reflexión, de eso, estamos estrenando, qué bacán que estemos estrenando la misma semana los compañeros de carpeta, ¿me entiendes? Los que hemos creado casi la Facultad de Artes Escénicas de la Católica. Entonces, ¡plin! Y puse un post en eso. Lamentablemente, no recibí muchos likes, tal vez si hubiese puesto, me llega el pincho, que estrenen mis colegas, malditos, no sé qué, hubiese tenido una viralización extraordinaria. Pero yo prefiero pensar en eso, en qué nos une estas situaciones que podrían ser desfavorables, darle la vuelta y decir, qué paja que coincidamos, qué paja que sigamos juntos, qué paja que 30 años después, estos mocosos que estudiaron en la Católica, estemos haciendo teatro, cada quien como su propio director. Y además en proyectos que hemos elegido y que queremos, no estamos haciendo un trabajo en cargo. Entonces, bueno, ahí estamos. Porque el público debería venir a ver los 4 letras. ¿Qué tiene los 4 letras? Que nos surge venir aparte de vocabulario muy intenso. Bueno, creo que es una obra divertida y conmovedora. En bases, he tratado de que sea así como bien equilibrado. Pero sinceramente, sin tratar de ser bluff, lo siento en mis compañeros, en nosotros, y cómo hemos ensayado y cómo hemos venido. Siento mucho amor, o sea, siento que es una obra que somos, además, todos son mis amigos reales, está mi hija involucrada, es un homenaje a mi tío, es una obra que me ha tomado mucho tiempo escribir, estoy tratando de crear una identidad a este espacio. Entonces es como que le hubiese metido todos los elementos afectivos mucho para corazón. Que si esto fracasa me duela mucho, ¿no? Y probablemente me tumbe. Todavía no estamos a ese nivel, le está yendo bien a la obra. Pero creo que es eso, creo que por lo menos es lo que siento, que la gente siente afecto. O sea, siente que lo hacemos con cariño, que nos importa, que estamos haciendo algo que nos involucra. Entonces eso es, digamos, si ustedes están acostumbrados o están hartos de ir a ver cosas un poco frías, un poco por cumplir, no sé, acá queremos vender un poco de corazón, queremos vender un poco de afecto, ¿no? Y además, como el espacio es chico, nosotros terminamos la función y muchas veces nos quedamos acá en la puerta y vemos salir a la gente y conversamos con ella y tratamos de que haya ese encuentro, que la obra no termine solamente con la venia, sino, ¿no? Los que quieran esperarnos 5 minutos, bajamos y estamos con ellos conversando y tener un poco de interacción, que creo que es lo que la gente necesita, y hablar y opinar. Entonces eso, es un espacio para encontrarnos y compartir lo que nos mueve, lo que nos hace gente que siente afecto por las cosas. Que es lo que se está perdiendo, ¿no? Sí. El ser humano está dejando de ser humano. Sí, sí, sí. Invita al público de Revista Cóctel a ver la obra. Bueno, a todos los amigos de Revista Cóctel, si ustedes están viendo esto es porque saben la calidad de la revista y el interés auténtico de Amorós por la cultura y el entretenimiento. Así que no es bluff, creo que hay algo que él ha visto en esta obra que les parece interesante compartir con ustedes. Así que vengan, estamos aquí en el Teatro Racional con los 4 letras, una obra que he escrito y dirijo y que actúo al lado de Anneliese Fiedler, Omar García, Mariju Núñez, José Espino, Almudena Carrillo, mi hija. Estamos jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche, ya más o menos nos queda un mes de temporada, así que las entradas por Join Us, o si se les hace un mundo el Join Us, nos escriben por el IG, por Instagram, a @Teatro Racional Oficial, y ahí los atendemos personalmente. Yo o Ivette Palomino, que es la productora, personalmente atendemos el chat y los derivamos al WhatsApp, y ahí les damos todas las facilidades para que puedan ocupar una de estas 45 lindas butacas que tiene el teatro. Así que vengan.